Uno de los 3 supercomputadores más importantes de Europa está en España, concretamente en el Centro de Investigación Barcelona Supercomputing Center. Se llama Mare Nostrum 5 y sustituyó a la versión 4 en diciembre. Su rendimiento total máximo es de 314 petaflops, lo que equivale a la capacidad de realizar hasta 314.000 billones de cálculos por segundo. Vamos, que es capaz de hacer en una hora lo que un ordenador normal haría en años. Mare Nostrum ha sido diseñado para responder a las grandes preguntas de la ciencia. Habla el lenguaje de las máquinas, igual que nosotros nos expresamos con palabras. El de este supercomputador es capaz de resolver problemas con toda esa potencia que acabo de decir. 314 petaflops equivale más o menos a 380.000 ordenadores portátiles de gama media juntos. ¿Os imagináis a una persona que tuviera esa capacidad? Increíble y seguramente una utopía inalcanzable. Pero lo que sí se puede hacer, y de hecho se está haciendo, es aplicar el pensamiento computacional en el que se basa toda esa potencia al servicio de la educación. ¿Y qué es el pensamiento computacional? Pues nada más y nada menos que la capacidad de resolver problemas de manera lógica y algorítmica. En este episodio de Los Innovables vamos a adentrarnos en este concepto y en cómo afecta la enseñanza-aprendizaje. Hablaremos también de robótica educativa, una herramienta que permite al alumnado desarrollar competencias científicas y tecnológicas. Bienvenidas, bienvenidos a una cita más de nuestro club. Arranca Los Innovables. Los Innovables, un podcast de la UNIA. Episodio 11. Cerebros y circuitos. Pensamiento computacional y robótica educativa. Pues el pensamiento computacional, un poco como el nombre indica, ¿no? Se basa mucho en el pensamiento del ordenador, en cómo funciona el ordenador. Entonces yo muchas veces a mis peques que son de primaria, entonces algunos tengo incluso de 5 o 6 años, es muy complicado explicarle el concepto como tal, entonces al final es pues el día a día, rutinas que hacemos ya de manera automática, como desayunar o el prepararnos para ir al cole, el cómo desglosarlo paso a paso hasta llegar a esa finalidad de ir al cole. Entonces yo se lo explico un poco con ese ejemplo. Entonces sería eso, el desglosar un conocimiento más general en pequeñas cositas para ir trabajándolas poco a poco hasta resolver el problema grande. Esta es Coral Ruiz Ros, una de nuestras innovables. Soy pedagoga por la Universidad de Málaga, luego hice máster en Tecnología Educativa y Competencias Digitales y actualmente estoy cursando el doctorado aquí en la Universidad de Málaga también. Como he explicado de manera sencilla, el lenguaje computacional implica el desarrollo de una serie de habilidades a partir de conceptos de la informática. No es algo nuevo. Ya en los años 80, Seymour Papert, inventor del lenguaje de programación Logo en 1968, consideraba que la computación podía afectar a la forma en que las personas piensan y aprenden. Según él, el ser humano puede mejorar el pensamiento y cambiar los patrones de acceso al conocimiento. No hace mucho invitamos al profesor emérito de la Universidad de Murcia, Miguel Zapata, a participar en uno de nuestros webinars de innovación en la UNIA. Su charla se centró en el pensamiento computacional y en lo que implica en educación. El ordenador es algo que ayuda a procesar, a manipular la información y a que se genere una información derivada. Es un ayudante del pensamiento lógico, es un ayudante de la deducción, de la elaboración de nuevas ideas para los alumnos. En ese sentido, afecta a la forma en que las personas aprenden y en que las personas piensan. Fue en 2006 cuando Janet Wing definió el concepto de pensamiento computacional como el proceso de pensamiento envuelto en formular un problema y sus soluciones de manera que las soluciones son representadas de una forma en que pueden ser llevadas a un agente de procesamiento de información. Básicamente se refiere a una serie de habilidades que proceden del mundo de la programación y sirven para los programadores informáticos, pero que son útiles igualmente para la resolución de problemas y la representación de la realidad a cualquier otro profesional. Con otras palabras, el pensamiento computacional es una forma de pensar, un proceso de pensamiento que permite formular o resolver problemas del mundo que nos rodea. ¿Cómo?
usando habilidades y técnicas como las secuencias e instrucciones ordenadas propias de los algoritmos para llegar a la solución. El pensamiento computacional se centra en 4 pilares. Primero, la descomposición de un problema complejo en partes más pequeñas y manejables para ir resolviéndolas de forma progresiva. Segundo, el reconocimiento de patrones repetitivos o de estándares comunes para resolver de forma más eficiente. Tercero, la abstracción de la información, esto es, centrarse en lo general en lugar de lo específico, creando modelos o ideas generales que son las que se buscan resolver. Y cuarto y último, lo que llamamos escritura de algoritmos, es decir, que tras dividir el gran problema en varios más pequeños, identificar las similitudes entre estos y centrarnos en los detalles relevantes, toca ahora desarrollar instrucciones paso a paso o plantear reglas a seguir para resolver cada uno de estos problemas. Estos algoritmos pueden ser simples, como la preparación de una receta. Su integración en la enseñanza no solo prepara al alumnado frente al mundo digital actual, sino que promueve el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la creatividad. El contar con conocimientos de programación al final te crea que tú puedas ser el creador de ese juego. Entonces, al final, ahí es creatividad a lo que tú quieras o lo que a ti se te ocurra poder inventar de como juego o de actividades que a lo mejor puedes trabajar luego contenidos de clase para estudiar o para simplemente como hobby. Entonces, la creatividad creo que es muy importante y que gracias a esta herramienta, aunque parece que a lo mejor como hace uso del ordenador no se trabaja tanto, pero sí que se fomenta por eso, por lo que te comentaba, que a la hora de poder crear un juego que sea propio, que lo hayan creado ellos, aparte de que les encanta que ellos jueguen a su propio juego, que al final no hay límite. Si eres habitual de nuestro podcast, esto de la creatividad, de la resolución de problemas o del pensamiento crítico te tiene que sonar seguro. Hablamos de ello en el episodio sobre las competencias digitales del alumnado, en concreto en la parte de soft skills o habilidades blandas. Porque sí, el pensamiento computacional se puede considerar también una competencia básica hoy en día. Para Coral Ruiz Rosso, el uso del pensamiento computacional, en su caso aplicado a través de la robótica, ayuda al alumnado a manejar la frustración, a desarrollar la lógica, a adaptarse, a repetir tanto como sea necesario hasta obtener resultados, etc. El alumnado aprende haciendo. Quédate con esto último de aprender haciendo, porque luego volveré a ello. La LOMLOE destaca la importancia del pensamiento computacional en el currículo educativo. María del Mar Sánchez, profesora de la Universidad de Murcia, valora no solo su integración en la ley, sino que la propuesta vaya además más allá de lo meramente instrumental. Es un enfoque más orientado a la resolución de problemas. El pensamiento computacional se ha incorporado en el currículum educativo con esta reforma y además desde una visión que yo considero que es muy interesante porque cuando se aborda el pensamiento computacional nos podemos quedar en lo técnico, ¿no? Evidentemente al final estamos hablando de aprender a partir de los conceptos de la informática, entonces hay que terminar programando, utilizando robots, etcétera. Pero me interesa mucho cómo se abordan los componentes del pensamiento computacional y se plantean actividades desenchufadas y se plantea sobre todo la idea de que los estudiantes no sean solo consumidores de tecnología, sino creadores. María del Mar Sánchez acaba de tocar una tecla importante. Pensamiento computacional no equivale al uso de dispositivos. De hecho, existen actividades desenchufadas que no requieren de tecnología. Coral Ruiz Rosso tiene estudiantes de infantil y primaria en sus talleres de robótica y la base fundamental en este caso es el juego. Para ellos son juegos, pero que de una manera inconsciente están trabajando mucho el pensamiento computacional. Como por ejemplo el ejemplo que te ponía de una rutina del día a día, el de glosarla paso a paso, ya ahí estamos fomentando el que ellos sean conscientes de ese proceso que van haciendo y que luego es la base también, por ejemplo, de la programación. Son los juguetes de IKEA, de encaje o de seriación, las cartulinas, donde los niños pueden jugar de forma colectiva, como lo hacen en Singapur, mediante cartulinas con números a ciertas seriaciones, las torres de Hanoi, a estos tacos de madera que llevan con códigos de barras, no son nada que tenga que ver con lo digital, son códigos de barra que luego, al pasarlos por un sitio, los ciertos autómatas, al leer los códigos de barra, un motor hace lo que le dice el código de barras. Desde lo más básico a lo más complicado.
porque obviamente estas actividades al final permiten ir sembrando una semilla que al alumnado le será útil a lo largo de su aprendizaje. Por ejemplo, Miguel Zapata contaba en el citado webinar de la Universidad Internacional de Andalucía cómo una simple abeja que correteaba por el suelo puede desarrollar otras habilidades muy necesarias. Es una abeja programable porque tú puedes decirle movimientos y secuenciar antes de que el animalito los haga, puedes decirle que haga estos movimientos para después el niño que verifique que esos movimientos tengan sentido. Eso obliga al niño pues, a diferenciar la fase de que luego de mayor será la fase de análisis del problema, la fase de diagrama de flujo, la fase de la secuenciación de las órdenes del sistema del lenguaje de programación y finalmente pues hace pues que aparezcan ahí pensamiento abstracto, análisis, recursividad. El pensamiento abstracto o la recursividad que cita Miguel Zapata son componentes del pensamiento computacional, como también lo son la abstracción, la descomposición jerárquica, el pensamiento lateral y divergente, la iteración, el ensayo-error o incluso la cinestesia, que es una rama de la ciencia que estudia el movimiento humano. Todo esto está muy bien, puedes pensar, pero ¿cómo lo llevo al aula? Pues existen diversas herramientas. Existe la programación con Scratch, que es una herramienta de programación visual y lúdica, la práctica del ajedrez, que exige análisis de situaciones complejas, planificación de movimientos y anticipación, o la realización de proyectos de investigación y análisis de datos con hojas de cálculo o herramientas de visualización que ayudan al alumnado a descomponer problemas, identificar patrones y generar conclusiones. Y por último, a través de la robótica educativa. La robótica educativa, la verdad que tiene como dos partes, ¿no? Como yo suelo explicar, tiene la parte de montaje, que es el proceso más manipulativo, que es cuando los peques pues montan, no sé, coches, bicis, noria, balanza, un montón de construcciones disponibles. Y esa sería la parte más manipulativa. Y luego está la parte de programación, que dependiendo de la edad, los más pequeños cuentan ya con un motor que lo conectan a su montaje y automáticamente funciona esa construcción que han hecho previamente. Y los más mayores que usan una plaquita de programación que se llama Micro:bit, entonces ellos montan todo el proceso de manera manipulativa, piezas más pequeñas, más complicadas, etc. Y luego sí hacemos la parte de ordenador, que es programar esa placa que luego conectamos a esa construcción para que funcione según ellos hayan hecho la programación. Que ahí es donde viene un poco el poner la placa y decir, no funciona, algo va mal, no sé si es el montaje, entonces volver a revisar el montaje, ahí es cuando la frustración un poco aparece de ahora que he terminado, ya he programado, no funciona, ¿qué está fallando, no? Entonces se vuelve a la parte de montaje, se revisa todo el montaje, se revisa la parte de programación y luego siempre funciona. La robótica educativa es una herramienta de aprendizaje que aúna distintas disciplinas y que, como estáis oyendo, transmiten conocimientos de forma transversal, estimulando el pensamiento lógico y computacional, pero también habilidades blandas y técnicas. Las actividades consisten en el diseño, la construcción mecánica y electrónica y la programación de robots para que ejecuten una determinada tarea en cualquier etapa escolar. Se podría considerar una herramienta híbrida. El alumnado manipula los objetos, los construye y luego los programa para que se muevan. La segunda parte de la que habla Coral, la de programación, sí que requiere que el alumnado adquiera ciertas competencias digitales, porque, y de esto ya hemos hablado también en otros capítulos, que sepan usar el móvil o la tablet a determinadas edades, no en infantil, no significa que sepan manejar un ordenador. Los primeros días siempre es un poco como vamos a conectar el ratón, cómo se enciende el ordenador, el uso del ratón. Entonces los primeros días siempre es un poco que ellos se familiaricen con la herramienta de un ordenador que no es táctil y sobre todo a la hora de escribir, a la hora de la mecanografía, que a lo mejor mis generaciones anteriores sí teníamos más dominio de escribir. Hoy en día los ves escribiendo y tú dices, la tablet y el móvil muy bien, digo, pero un teclado les cuesta mucho. Cuesta mucho desde el uso del ratón, derecha y claro, son muy pequeños, entonces el derecha e izquierda de la tecla derecha del ratón, la tecla izquierda es como
Se tiran un rato pensando cuál es el botón y luego la mecanografía es una tarea también pendiente. Este quizá puede ser el punto débil de la robótica educativa, la falta de conocimientos de programación adecuados. Y no solo entre los estudiantes, también entre el profesorado. Puede ser por eso que cuando se habla de pensamiento computacional y robótica, algunas personas se echen las manos a la cabeza al dejarse llevar por estereotipos como la dificultad de la informática. Pero lo cierto es que la robótica educativa puede ser una buena herramienta para el desarrollo de metodologías gamificadas que, además de la creatividad, desarrollen otras habilidades en el estudiantado, como la participación, la cultura del esfuerzo o las ganas de superación. La robótica lo que sí fomenta bastante es que hace al alumno el eje o sea, él crea todo. O sea, si le damos la herramienta y la base, él puede crearlo. Entonces creo que es muy importante y sobre todo eso, que al final es la participación, o sea, es fomentar la participación, la creatividad, la motivación de decir, hoy he creado este juego, pues a lo mejor si sigo esforzándome y sigo aprendiendo, dentro de 2 meses creo otro juego mejor que este. Entonces al final, y ellos mismos se van dando cuenta que cuando empezamos a principio de curso en octubre, eran capaces a lo mejor en 3 clases de conseguir la construcción y programarla. Hoy en día a lo mejor en una sesión o en sesión y media son capaces de hacerlo y las construcciones cada vez son más dificultosas. Entonces eso les motiva al decir, venga, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué construcción? Señor, yo quiero una más complicada. Entonces yo creo que es importante y que se consigue. Nuestra innovable María del Mar Sánchez también aplica la robótica y el pensamiento computacional en sus clases de la Facultad de Educación. En el episodio 8, sobre metodologías activas, ya nos contó cómo incorporaba estas herramientas en proyectos de aprendizaje-servicio en centros escolares de Murcia. Es una práctica que enriquece a todas las partes, a los niños y a las niñas de sus centros, a sus docentes y al propio alumnado de María del Mar, que practicará la docencia no dentro de mucho. Los docentes a pie de aula ven a lo mejor temas con los que no están habituados si no habían trabajado la robótica. Les sirve también para ver anda, mira, si yo puedo trabajar mi contenido del ciclo del agua y están los niños y niñas haciendo robótica y al mismo tiempo aprendiendo, ¿no? Entonces es una experiencia súper enriquecedora. Yo tengo que agradecer a los centros educativos que nos abran sus puertas porque se portan maravillosamente con nosotros. Y a mis estudiantes que hacemos una gincana para conseguir tener el proyecto a tiempo. Las clases prácticas se han convertido en ir trabajando con grupos. A veces pido ayuda a compañeros para que vengan a clase y me ayuden a ir hablando con los grupos porque vamos construyendo juntos con ellos las propuestas. Y están tirados por el suelo plastificando o pintando. Luego todo eso lo tienen que fundamentar a nivel curricular con los decretos de enseñanza mínima. Entonces, bueno, vamos aprendiendo cada año les damos una vuelta. No es una receta maravillosa, es simplemente una idea, pero sí que la conexión con la realidad les hace asumir una responsabilidad que conmigo sola no tienen. Entonces, nada más que por eso es una experiencia que repetimos. María del Mar Sánchez, de hecho, forma parte de una ONG que se llama Robótica por la Igualdad, de la que ya os hablé en el episodio 3 de Los Innovables. Esta ONG pretende luchar contra la desigualdad existente en la educación obligatoria, con centros muy bien dotados de herramientas para poner en práctica la robótica y otros al otro lado que no tienen recursos. Básicamente, prestan material y apoyo a estos últimos. Porque claro, no hay que ser ingenuos. Que la LOMLOE incluya el pensamiento computacional y que algunos centros opten por la robótica educativa como herramienta para su impulso no implica que se trabaje de manera generalizada. Son cambios importantes que requieren de tiempo y esfuerzo. El problema es que creo que está en el currículum y a veces asumimos que por escribir algo en una ley automáticamente ya se va a trabajar. Es uno de los problemas de nuestro sistema educativo. Y el pensamiento computacional es algo tan complejo, requiere tanto tiempo, que cuando yo lo trabajo con mis futuros, como si fueran míos, con los futuros docentes, y me doy cuenta que no me da tiempo a abordarlo bien en su complejidad. Imagínate en un curso de formación que un docente en activo haga en 2 o 3 semanas, que lo que le da tiempo es ver un poco todo lo que hay, pero requeriría de espacio para que ellos también trabajen con otros y hagan codocencia y reciban apoyo en el aula. Y creo que el problema es que son cambios muy grandes que no estamos dando espacio y tiempo para que se hagan bien. Y es que, insiste María del Mar Sánchez,
Los docentes no tienen tiempo suficiente para trabajar este tipo de recursos. Dicho coloquialmente, no nos da la vida. A nivel particular, yo estoy impartiendo clases en el doble grado de Magisterio Infantil y Primaria. He tenido 11 semanas para abordar toda la tecnología educativa. Toda la tecnología educativa es todo. No puedo tampoco dar una asignatura solo de pensamiento computacional e inteligencia artificial. Tengo que abordar todas las bases de la tecnología educativa, el uso de recursos, el impacto de las redes sociales, los blogs, la wiki, el libro de texto, la competencia digital del alumnado, los PLED, todo eso. Y luego aparte, pensamiento computacional, programación, robótica, inteligencia artificial. Entonces, evidentemente, en plena revolución digital necesitamos poder disponer de más tiempo y más posibilidades para formar al profesorado. Luego también en la formación continua creo que la pandemia puso en evidencia las brechas digitales que tenemos. Esos tiempos tan escasos impiden que los estudiantes universitarios puedan profundizar en esas temáticas, de modo que al final tendrán que echar mano de la formación continua individual, que como hemos visto en otros capítulos, puede depender en gran medida de la motivación personal. Para nuestra experta de la Universidad de Murcia, sería necesaria, por tanto, una estrategia nacional bien pensada para que el proceso de acreditación de la competencia digital docente no se quedara en un aprendizaje instrumental y superficial. Pero creo que deberíamos hacer un análisis nacional de cómo se está realizando ese proceso de acreditación de la competencia digital docente. Porque me estoy encontrando a veces con visiones muy técnicas, muy en el uso de la plataforma de la comunidad autónoma, y creo que están los profesores y profesoras un poco saturados, y que esa visión incluso un poco antitecnología que se tiene viene también de determinadas decisiones que se hacen lo mejor que se pueden, pero que tampoco parten de un análisis serio desde el ámbito educativo, ¿no? Entonces ahora de repente hay que acreditar, pues todo el mundo a acreditar como loco. Y creo que teníamos una oportunidad para hacer las cosas bien, que eso no quiere decir que se estén haciendo mal, pero que creo que es como un poco la sensación de que ahora de repente había que digitalizar todo y se está metiendo a veces un poco con calzador, y eso a veces puede perjudicar. Eso ayudaría a una integración más profunda de los principios del pensamiento computacional en aquellas circunstancias que sea necesario. De hecho, teniendo en cuenta que las competencias digitales en el profesorado son primordiales, María del Mar Sánchez está convencida de que el pensamiento computacional podría ser un plus en este aprendizaje continuo del docente. Lo que pasa que, claro, el uso de esas herramientas no implica que todos tengamos que ser informáticos, pero un aprendizaje de cómo funcionan, qué implica, qué cuestiones éticas tienen, sí que tendríamos que tener. Entonces el pensamiento computacional creo que puede servir un poquito como punto de partida para trabajar. El problema es que nos ha venido todo muy rápido, ahora de repente tenemos que ser expertos en inteligencia artificial, en pensamiento computacional, y los docentes pues vamos todos un poco mareados porque ni tenemos tiempo, muchas veces no tenemos recursos para aprender, pero yo creo que la línea de la integración curricular puede ir un poquito por ahí, en lo que es la alfabetización, y luego en lo que es el desarrollo profesional docente, pues formación específica, ¿no?, a ese uso como herramientas de tipo más copiloto, ¿no?, que es un ejemplo claro, ¿no?, de cómo te puede pasar en ellas para crear recursos, por ejemplo. En el episodio de competencias digitales del profesorado ya expliqué que hay diversas circunstancias para que un o una docente opte por mejorar su formación y la compagine con su profesión. Puede ser que lo requiera la institución o nivel en el que trabaje, que necesite determinada acreditación para lograr un fin, o simplemente que tenga la curiosidad y motivación necesarias para seguir formándose. Este es el caso de Coral Ruiz Rosso, que según me contó en nuestra entrevista, lo suyo fue atracción por la tecnología. Muchas veces cuando digo lo que me digo, me dice, ¿pero has hecho ingeniería? Digo, no. Digo, yo he hecho pedagogía, digo, lo único que siempre me ha llamado mucho la atención, la parte de informática, tecnología, entonces vi ese posible camino y me adentré en ello, pero mucho de lo aprendido ha sido, como te comentaba, de manera autodidacta. Entonces, sí hay maneras de aprenderlo. Es verdad que es necesario, como decían, a todos los niveles educativos, pero faltan muchos recursos y muchos profesionales que sepan cómo enseñarlo y qué enseñar. Porque es muy fácil al final decir herramientas, pero luego cómo las introduces en clase, cómo adaptas el currículum que hay que cumplir en la escuela a ese uso de herramientas. Y luego que los docentes ya tienen, en mi opinión, demasiada carga como para meterle una herramienta nueva y que no exista un apoyo tanto de formación como de respaldo, que al final
los niños y niñas hoy en día son muy consumidores de tecnología y a mí me ha pasado a veces decir, no, pero esto se hace así, así. Es como decir, yo no había caído en que eso también se podía hacer de esa manera. Entonces hay que estar preparado porque en muchos casos superan por eso, porque al final están entre las Play, tablet, etcétera, están todo el día consumiendo cosas que los adultos, por motivos laborales y la vida, no nos da. Entonces es necesario, pero falta formación y cómo aprender eso. Como es autodidacta, le pido a Coral que me aconseje algunas herramientas para aplicar el lenguaje computacional y la robótica en cualquier clase. Y me habla de herramientas gratuitas online. Desde Scratch, por ejemplo, que es una plataforma de programación por bloque que tiene una adaptación para más pequeños con la tablet, por eso, por lo que contábamos antes del manejo con el ratón, allá el Scratch más para adultos, que va desde primaria hasta allá, como yo le digo a los peques, digo, el límite es la imaginación que le queráis echar. O sea, una vez que controláis lo básico, ya es imaginación. Entonces luego hay muchas herramientas como por ejemplo CodeSpark, CodeORG, que son todo páginas online que se trabaja la programación y la base del pensamiento computacional. Entonces creo que son herramientas que por suerte contamos con ellas, y el cómo aprender a usarlas, pues o bien de manera autodidacta, de ir poniendo, y luego son plataformas que cuentan también con muchos tutoriales y con ejemplos que hace la gente y que los sube y que tienen de base el interior, ¿no? El cómo todos los bloques de programación, etcétera. Y si no, luego tutoriales de YouTube o preguntar en Google, y siempre algún vídeo, alguna herramienta encontramos que nos explica un poco cómo hacer uso de esas herramientas. La Universidad de Málaga cuenta con una plataforma que trata de enseñar lenguaje de programación y está dirigida a profesores y alumnos. Es gratuita y se llama Toolbox Academy. Que la herramienta no es solamente una plataforma de programación. Por un lado, hay un lenguaje, como he dicho antes, ToyScript, que es el lenguaje que nosotros hemos definido y que resuelve algunas de las limitaciones, algunas de las barreras de entrada importantes para el alumnado a la hora de procesar lo que es un lenguaje de programación. Luego está la plataforma en sí misma, que como veis, parecido a las anteriores, pues tiene un área de enunciado, un mundo simulado en el que un robot realiza acciones, en este caso recoger objetos, puede interactuar con otros robots para obtener información, y aquí a la derecha pues tenéis el editor donde se escriben los programas que va a ejecutar este pequeño robotín de aquí, que se llama Robbie, y lo hace cuando se presiona la tecla, el botón Run, y luego tiene otros botones para obtener ayuda, para obtener información sobre la sintaxis, etc. A quien escucháis es a Francisco Vico, catedrático de computación de la Universidad de Málaga, en un webinar de innovación que organizamos en la Internacional de Andalucía, donde defendía que aprender a programar no es difícil, que al igual que aprendemos nuestro lenguaje, el lenguaje musical o el matemático, también se puede aprender el lenguaje para comunicarnos con las máquinas. Eso sí, requiere dos elementos fundamentales. No deberíamos de exigir que el personal que enseña a programar sea pues, de un nivel avanzado. Lo que sí necesitaríamos, al menos, es que tuviera un nivel suficiente como para no sentir miedo, digamos, de preguntas que le haga el alumnado. Como mínimo, sería eso. Es decir, que conocen la herramienta con la que van a programar los alumnos, conoce algo del lenguaje que van a aprender y es capaz de responder, como mínimo, a las dudas que tenga el alumnado cuando está en ese proceso de aprendizaje. El segundo elemento que consideramos necesario es el ordenador. Y esto es bastante lógico, es decir, si estamos hablando de aprender a programar, pues lo normal es que tengamos el interlocutor, ¿no? Y el interlocutor es la máquina. Así que un ordenador por alumno sería lo ideal. Recursos humanos competentes y recursos materiales suficientes. ¿Y qué ocurre con la universidad? Pues que esto de la robótica educativa está menos extendido aún. Dice Coral Ruiz Rosso que en el ámbito universitario empieza a hablarse de robótica educativa, pero la falta de tiempo hace que no sea una generalidad. Además, se suele hablar de ella gracias a expertos externos que vienen a congresos y que trabajan en ese campo. El grupo de tecnología educativa de la Universidad de Murcia al que pertenece María del Mar Sánchez cuenta con una línea de pensamiento computacional.
Trabaja con sus colegas Isabel Solano y José Luis Serrano y enseñan pensamiento computacional y robótica al alumnado de educación. Hemos establecido una línea de trabajo siguiendo las recomendaciones de muchos profesionales que han abordado todos estos temas. Empezamos por pensamiento computacional desenchufado, planteando tareas. Al final lo que hacemos es vivenciar con ellos lo que ellos luego tienen que llevar al aula. Entonces empezamos con desenchufado, luego seguimos con Scratch, vamos utilizando distintos robots que permiten distintas posibilidades y siempre partimos de un enfoque transversal, ¿vale? Que entiendan que el día de mañana pueden estar trabajando lengua, matemáticas, conocimiento del medio, lo que sea, y utilizar la robótica, ¿no? Una forma de acercar a la universidad la robótica educativa y el lenguaje computacional sería a través de las llamadas aulas maker. Para esta experta sería una buena opción contar con un espacio de este tipo, pero para ella lo realmente importante es una buena formación y adecuarse al día a día. Pueden ser muy productivas por eso, porque al final es un espacio que está adaptado y en el que se puede trabajar todo, desde programación, diseño, impresión 3D, inteligencia artificial. Entonces, ofrece todas esas herramientas que, como hablábamos, es el futuro. Pero es necesario que haya formación, que se sepa cómo usar esas herramientas, que tengamos el conocimiento de hacer un uso adecuado. Porque al final no es más que ordenadores, cámaras, herramientas que sí, que tenemos todo al día a día, pero hay que saber cómo usarlas y cómo sacarle el rendimiento que tienen. Las aulas maker, para quien no esté familiarizado con ellas, son las llamadas aulas del futuro, del emprendimiento. Son espacios cuya configuración no se corresponde con una clase tradicional, sino que son adaptables a distintos contextos y permiten trabajar con robótica, con objetos 3D, realidad virtual, mixta o aumentada, etc. Vamos, lo que comenté al principio de aprender haciendo. Manuel Serrano, de la Universidad de Sevilla, las describe así basándose en un ejemplo práctico de la Universidad de Santiago de Compostela. Puede ser como un aula convencional, pero está dividida. Tenemos la zona del croma, que se recoge y se saca cuando hace falta. Tenemos una zona con la maquinaria de la impresora de 3D. Tenemos otra zona donde podemos trabajar con elementos de recursos de vídeo y, por ejemplo, ese aula tiene 3 pantallas porque el profesor está normalmente dando vueltas, se concibe para que el profesor dé vueltas por la clase, que no solo tenga un monitor final, incluso cada pantalla puede enseñar una cosa distinta. La mesa, el mobiliario es movible, ¿vale? ¿Para qué? Para tener distintas configuraciones y distintos conceptos de aula dependiendo de lo que me haga falta, si voy a hacer una presentación en grupo, si voy a explicar o necesito hacer un espacio aparte porque voy a hacer una grabación. Es decir, ese tipo de aulas nos van a permitir pues trabajar, como decía, desde la robótica hasta la impresión 3D y vamos a configurar esas aulas del emprendimiento o esas aulas del futuro, también llamadas así. Son espacios maker para crear, para que el alumno, el concepto viene para la creación y para el despliegue del conocimiento, siempre con una buena metodología, importante, y aprendiendo haciendo. Para María del Mar Sánchez, el modelo de laboratorio de innovación en la universidad, que se podría considerar pariente de las aulas maker, podría ser muy interesante en materia de robótica y pensamiento computacional, porque los límites se desdibujan y sería un espacio de intercambio y experimentación entre iguales. A mí me parecen muy interesantes porque atraen mucho también a los estudiantes, ¿no? Desde esa perspectiva más horizontal, ¿no? No está tan claro el rol docente, el rol estudiante. Entonces, creo que son interesantes sobre todo porque posibilitan el intercambio de experiencias y buenas prácticas, que creo que una de las claves que también nos falta, encontrar espacios para hablar entre nosotros y comunicarnos. Entonces creo que con ese tipo de propuestas la clave sería institucionalizarlas de algún modo. No sé si va en contra del propio espíritu de esas propuestas, pero lo digo porque a veces te das cuenta que en ese tipo de espacios están siempre las mismas personas. Al final hay una parte que es el voluntariamente acudir y a veces dices, bueno, es que a lo mejor los que tendrían que venir no están. Nos queda otro aspecto. ¿Cómo se combina la robótica educativa con la inteligencia artificial? Lo cierto es que cada una de nuestras expertas tiene una visión. Coral Ruiz Rosso, por un lado, opina que ambas
Robótica educativa e inteligencia artificial están relacionadas en la parte de programación. Sin embargo, ella considera que la robótica es más manipulativa y vivencial. María del Mar Sánchez, por su parte, cree que tiene mucho sentido esa combinación siempre y cuando se haya pasado por las fases previas de la robótica. ¿Por qué? Pues porque le da una base sólida de conocimientos al alumnado a la hora de enfrentarse con los algoritmos de la IA. Una vez tú ya has pasado por todas esas fases de entender cómo funciona un ordenador, por qué un ordenador presenta la información de determinada manera, una pantalla, cómo se programa, tal. Una vez tú has adquirido una serie de habilidades básicas, la inteligencia artificial tiene mucho sentido en esa línea, ¿no?, del pensamiento computacional, porque de hecho con Scratch se puede trabajar y con programas como LearningML y distintas aplicaciones que hay para entender cómo funciona el Machine Learning, los niños y niñas pueden entender cómo funcionan estos modelos, cómo hay un entrenamiento, cómo en función de la calidad de los datos luego los resultados van a ser mejores o peores. Entonces esa parte de alfabetización creo que encaja muy bien en esa línea de trabajo de pensamiento computacional. Desde la Universidad Autónoma de Madrid, el profesor Melchor Gómez comparte la visión de María del Mar Sánchez. Quien domine el pensamiento computacional, según él, le sacará mucho más rendimiento a la IA generativa. Respecto a su relación con el pensamiento computacional y con todo este tipo de cosas, yo que soy matemático, te he dicho toda la vida que eso es la lógica matemática, que le han cambiado el nombre, pues vuelve a ser la lógica matemática trasladada a inteligencia artificial, y ahora no se llaman así. Pues obviamente las relaciones son todas, es decir, si tú eres capaz de analizar cuáles son las posibilidades de un proyecto que estás haciendo, pues si tú eres capaz de analizar solo una línea de trabajo, pues mal, y si eres capaz de analizar 16 posibilidades distintas según pase aquí o allá, pues con la IA vas a ser el amo, vas a ser unos proyectos que te salen. Entonces, está todo solucionado. Lo que pasa es que, bueno, tampoco quiero llevarlo a ese campo porque todo el mundo dice, no, tú eres matemático, pues claro, la lógica la ves ahí. Yo creo que sí que está de fondo, es decir, el algoritmo define al final las cosas. No hay que conocer el algoritmo porque no tiene ninguna utilidad desde el punto de vista educativo conocerlo, pero hay que saber qué cosas puede hacer, porque eso sí que es interesante. Hay sesgos, hay intencionalidades, pues hay experiencias por ahí de IAs que con cierto sesgo hacen ciertas cosas. Entonces, bueno, pues hay que saberlo también. Desde este punto de vista, el pensamiento computacional y herramientas como la robótica educativa tienen todo el sentido. Pero es que, en general, saber hablar a una máquina, comprenderlas y saber utilizarlas es muy útil para cualquier ámbito de nuestra vida, más en la sociedad digital en la que vivimos. Y además puede ser muy divertido. Al menos eso opina Coral Ruiz Rosso, para quien la robótica educativa sirve para sacarnos de nuestra zona de confort, del rol clásico del docente. Humaniza, en definitiva, la docencia. Creo que la manera en la que aprendemos mejor es cuando no somos muchas veces conscientes de que estamos aprendiendo, porque estás disfrutando, estás como viviéndolo tanto que al final lo estás interiorizando de una manera que no eres consciente, pero que al final ese conocimiento y esos aprendizajes están quedándose ahí poco a poco. Entonces yo les diría que prueben, que es divertido, que es entretenido y que al alumnado le gusta. Entonces, que es el futuro y que merece la pena. Los Innovables, un podcast de la Universidad Internacional de Andalucía, producido por QWERTY Podcast. Coordinación UNIA, entrevistas y narración, María Sánchez. Guión y edición, Carmen Márquez. Producción y grabación, Andrés Segura. Producción ejecutiva, Óscar Gómez. Música, Epidemic Sound. Todos los episodios y más información sobre Los Innovables en la web unia.es. Además, puedes suscribirte a este podcast en tu plataforma de audio favorita.